Mis queridos amigos y hermanos, para mí es un inmenso privilegio nuevamente encontrarnos en esta ocasión con la finalidad de estudiar, comentar y profundizar esta lección número 10 de la escuela sabática, que en esta ocasión nos habla de un tema realmente extraordinario. Se trata de un estudio del capítulo 53 de Isaías, que en realidad comienza en el capítulo 52, pero que está considerado como el poema central del siervo, el siervo sufriente de Jehová. En esta lección titulada Lograr lo impensable, Isaías nos descubrirá aquello para lo cual ha estado preparando su audiencia desde el primer capítulo: la solución divina, fiel, extraordinariamente misericordiosa y absolutamente leal a su promesa de amor para con la nación de Israel, para con la humanidad entera, incluyendo las naciones del mundo, para de una vez por todas tratar con el pecado de la humanidad y solucionarlo, de manera que Él se encargara del pecado y curar a los pecadores. Esto es una cosa maravillosa. Así que en esta lección estudiaremos el carácter de Dios, tal y como lo refleja el precioso, perfecto sacrificio de Cristo Jesús. Así que vamos entonces a orar con la finalidad de que nuestro Padre Celestial envíe su Santo Espíritu para que nos haga capaces de contemplar el perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, nuestro perfecto sacrificio por los pecados, queremos rogarte, Señor, que ilumines y habilites nuestras mentes para contemplar la preciosa verdad de Cristo, nuestro sacrificio. Y al contemplar a Jesucristo, al contemplar la verdad como es en Jesús, nuestras vidas puedan ser totalmente transformadas, sanadas, curadas del problema del pecado, y así, Señor, crecer de gloria en gloria a la misma imagen de aquel Cristo que hoy contemplamos. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Cuenta la historia que con solamente 7 años y viviendo en una provincia de Alemania, aquel niño se acercó con cierta arrogancia a su viejo vecino para hablarle del triunfo futuro de Israel sobre las naciones y hablarle del Mesías esperado que, habiendo llegado a la faz de la tierra, se encargaría de regir con vara de hierro las naciones del mundo, incluyendo a Alemania. El vecino viejo era un cristiano y le dijo al niño de 7 años: ve a tu casa y lee el capítulo 53 de Isaías y te darás cuenta que Jesús de Nazaret es el verdadero Mesías, aquel a quien tus padres rechazaron y crucificaron. El niño de 7 años se llamaba Joseph Wolf, que no tardó en llegar a su casa, abrir la palabra de Dios, abrir las escrituras hebreas y revisar el capítulo 53 de Isaías para darse cuenta que el Mesías glorioso que sus padres, su familia judía aún aguardaba, se trataba de Jesús de Nazaret, el verdadero siervo sufriente de Jehová. Le preguntó a su padre, ¿por qué no aceptaban a Jesús? ¿Por qué, si Jerusalén estaba destruida, no sería acaso porque Jerusalén había tomado parte en el juicio de un siervo inocente como Jesús de Nazaret? Su padre recibió aquella pregunta con terrible silencio y más tarde
a la edad de solamente 11 años, aquel niño dejaría su hogar para ganarse su vida de pueblo en pueblo, enseñando hebreo, hasta convertirse en el gran misionero del mundo, el misionero universal, el doctor Joseph Wolf. Esta es una historia encantadora. ¿Cómo es que un niño judío abre la palabra de Dios, abre su Tanaj y se da cuenta que el siervo sufriente de Yahvé el Señor, el siervo de Jehová, está encarnado en lo que la historia refiere de manera inevitable, de manera indudable y absolutamente clara con respecto a la vida y experiencia de Jesús de Nazaret? En el capítulo 53 de Isaías, nosotros encontramos una sorpresa extraordinaria. Y la sorpresa, como vamos a verla, se puede ver de manera clara cuando se estudia el poema del siervo sufriente en su respectivo y propio contexto de Isaías 52 a Isaías 53. Así que vamos allá, vamos a trasladarnos a Isaías 52 para darnos cuenta qué es lo que Isaías el profeta nos quiere decir con respecto al siervo sufriente de Jehová y la manera en que el Nuevo Testamento interpreta este pasaje de Isaías. Específicamente Romanos capítulo número 3. Vamos allá, vamos a darnos cuenta de lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Para comprender el pasaje de Isaías 52 al 53, haríamos bien en leer con suficiente contexto previo. Y este contexto se encuentra en el capítulo número 51, versículo 17. De allí vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos entonces a prestarle atención. Toma tu Biblia, abre tu Biblia y presta atención a la lectura de estos pasajes que nos van a ampliar el contexto para que podamos ver lo que la misión de Jesucristo es, conforme al profeta Isaías lo previó, conforme a este profeta tal y como Dios se lo mostró y cómo Él lo puso en su arreglo literario para el cual nos ha venido preparando a lo largo de su libro. Mira lo que dice Isaías 51, 17. Dice así la palabra de Dios. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Mira lo que está ocurriendo aquí. De acuerdo con el versículo 17 del capítulo 51 de Isaías, el profeta le comunica a Jerusalén que ha llegado el tiempo para que ella despierte. ¿Por qué? Porque ella había bebido del cáliz de la ira de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de su propio pecado y de su rebelión. Dios permitió que Israel, su pueblo, que Jerusalén, la ciudad en la cual Jehová Dios había escogido para hacer morar su nombre en medio de ella, Jehová había permitido y había aplicado a Jerusalén y de manera extendida a todo Israel, atención, que Israel bebiera la copa de la ira de Dios hasta los sedimentos, hasta lo que se precipita en el fondo de la copa y queda en el fondo de la copa. ¿Sabes lo que está diciendo el profeta? Que Jerusalén y de manera extendida Israel había bebido del último y más terrible castigo del pecado y la rebelión para el pueblo. ¿Cuál era el más terrible, temido, espantoso castigo que la ley de Moisés, la Torá de Israel, prometía como retribución divina para la rebelión, la apostasía y el pecado? ¿Cuál era ese castigo? El exilio. Que Israel fuese arrancada de su tierra, de la tierra que Jehová Dios había prometido y dado a sus padres, y habiendo sido arrancada de la tierra, fuese expulsada de la tierra prometida
y fuese expandida, esparcida a todas las naciones del mundo. Y allí, en esas naciones, prometía la ley, no tendrían paz, sino que vivirían en temor, como si su vida pendiera todo el día de un hilo. A la mañana dirían, ojalá que llegue la noche, y a la noche dirían, ojalá que llegue la mañana, por el temor de alma y de corazón con que habitarás en la tierra de tus enemigos. Eso era lo que prometía Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28 es extraordinariamente claro con respecto a que este castigo, el castigo del exilio, el castigo de ser sacada de la tierra prometida, era el último castigo y retribución de ira divina para Israel por su pecado y su rebelión. Ahora escucha esto. Aquí hay algo absolutamente interesante, pero demasiado interesante. Mira esto, escucha lo que plantea la Escritura. La historia de Israel, la historia del pueblo, está, digamos, profetizada. Puede ser leída y los mismos sabios hebreos la comprendían desde Génesis capítulo 1 al 11. ¿Cómo es eso? ¿Qué ocurre en Génesis capítulo 1 al 11 que los sabios hebreos toman estos capítulos para comprender la propia historia de Israel? ¿Qué pasa con Génesis 1 al 11? La humanidad, creada por Dios con sus propias manos, fue puesta en un lugar hermoso, en un lugar donde la tierra era deliciosa, lleno de deleite. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El Edén, la tierra que Dios le entregó a la humanidad en posesión. Pero el pecado hizo que por rebelión y apostasía, el hombre que fue puesto en esta tierra gloriosa de Edén fuese expulsado de ella hasta el punto de llegar a habitar ¿en dónde? En Babel, en Babilonia, de donde Dios llama a Abraham, de Ur de los Caldeos. Dios llama a un siervo de Caldea para venir a volver a habitar la deliciosa tierra que Dios había dado a la humanidad, como si fuese un restablecimiento, como si fuese la restauración del Edén. Así sería la tierra prometida que Dios le daba a Abraham, llamándolo a salir de Babilonia, de Caldea, de Ur de los Caldeos, para venir a morar a una tierra que Dios le iba a dar. De manera que los sabios hebreos, comprendían que Dios llamó a Abraham para deshacer los efectos del pecado ¿de quién? De Adán. Esa es la manera en la que Israel se comprende a sí mismo. En otras palabras, Dios creó a la humanidad, pero la humanidad en Adán destruyó el plan de Dios. La humanidad en Adán fue infiel al plan de Dios. Para restaurar el plan de Dios para el mundo, Dios llama a Abraham para deshacer el pecado de la humanidad toda en Adán. De eso se trata la manera en que Israel se comprendía a sí misma. Y es exactamente lo que vemos en Isaías. En Isaías vemos que la nación de Israel, vemos que el pueblo de Israel, por su apostasía, por su infidelidad, fue expulsado de la tierra. En otras palabras, Israel estaba cometiendo el mismo pecado, rebelión y error ¿de quién? De la humanidad entera representada ¿en quién? En Adán. Israel, habiendo sido llamado, tal y como ella se comprendía a sí misma, Israel, habiendo sido llamado como pueblo de Dios para deshacer el pecado de Adán, se dio cuenta a través del exilio que ella misma vivía bajo los efectos del pecado de Adán. Eso es exactamente como el Nuevo Testamento va a comprender Isaías y como el Nuevo Testamento va a comprender el exilio y la restauración. Y eso es lo que vamos a ver a continuación
después de analizar Isaías 52 y 53. Mira esto entonces. Habiendo llegado el exilio, que es el último de los castigos, el más terrible, entonces Dios invita a través del profeta Isaías a Jerusalén a despertarse. Despertarse de haber consumido la ira de Dios hasta los sedimentos. Mira lo que el profeta le dice. Versículo número 20. Escucha esto. Versículo 21 mejor. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Mira esto, le dice Isaías a Jerusalén. Oye esto, tú que estás ebria y no de vino. ¿Estaba ebria de qué? De haber bebido la ira de Dios. Y ahora mira lo que le dice en el versículo 22. Dice así. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira. Nunca más lo beberás. Oh, mira esto, maravilloso. Dios le está prometiendo a Jerusalén que Dios no le haría beber más del cáliz de su ira. Le promete, despiértate, que no beberás más el cáliz de tu aturdimiento, hasta los sedimentos ya no lo beberás más. Y ahora mira lo que dice el versículo número 23 de Isaías 51. Mira esto. Y lo pondré, es decir, el cáliz de ira que Jerusalén había bebido, dice, y lo pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. En otras palabras, dice la Biblia aquí en Isaías 51 que Dios le está diciendo a Jerusalén, despiértate, ya yo he quitado el cáliz de mi ira de tu boca, no te lo voy a dar a beber más nunca y se lo voy a dar al contrario a los angustiadores tuyos. Se los voy a dar a las naciones que te llevaron cautiva. Se los voy a dar ahora a las naciones que vinieron y te invadieron, a tus enemigos que te llevaron cautiva a las naciones de la tierra. A ellos les voy a dar el cáliz de la ira que te di a beber a ti. Entonces, ¿qué es lo que Isaías se está imaginando? ¿Qué es lo que el profeta de Jehová piensa que Jehová va a hacer? Lo que Isaías piensa que Jehová va a hacer es que Jehová el Señor se va a levantar, ¿ok? Se va a levantar y va a tomar acciones en contra de los pueblos que llevaron cautivo a su pueblo. Que Jehová se va a levantar y va a restablecer, va a vindicar a su pueblo y lo va a vindicar colocándolo por encima de las naciones, a quien ahora Jehová va a juzgar con castigo y a quien ahora Jehová va a desparramar hasta lo último de la tierra, mientras vindica y exalta a Israel y la pone por cumbre de los pueblos. Eso es lo que el profeta se imagina que Jehová va a hacer. Y ahora mira lo que dice esto. Atención con el capítulo 52 y los primeros versículos. Mira esto. Dice así. Despierta, despierta. Continúa en la misma línea. Nota que el versículo el versículo 17 de Isaías 51 comienza exactamente con la misma frase. Despierta, despierta. Y continúa el versículo 1 del capítulo 52 diciendo así. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Aquí incircunciso e inmundo se refiere. No se refiere a cualquier gentil, se refiere a los gentiles, a las naciones que vinieron e invadieron Jerusalén, la destruyeron y llevaron a sus habitantes cautivos y presos al resto de las naciones. Esto es lo que está diciendo el profeta. No vendrá a ti más nunca incircunciso ni inmundo. Y ahora mira, versículo 2. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Las ataduras de las naciones, ¿verdad? Que las suelte de su cuello. Versículo 3. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Y mira la promesa ahora que le va a hacer el Dios de su pueblo. Mira la promesa que le hace Dios a Israel. Mira lo que dice aquí. Porque así dijo Jehová el Señor. Versículo 4, Isaías 51. Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. En otras palabras,
El profeta está describiendo la historia de los dos cautiverios del pueblo de Israel. El primero en Egipto, de donde Dios trajo a su pueblo a través del poderoso éxodo obrado por su mano fuerte y poderosa. Pero ahora está hablando del exilio asirio, del cautiverio asirio, que es el mismo que da lugar al cautiverio babilónico, porque Babilonia o el imperio neobabilonia salió en realidad del imperio asirio. Históricamente, cuando Nabopolassar, que era un general asirio, fundó el imperio neobabilónico, que va a resultar en Nabucodonosor en el año 586 a.C., destruyendo por completo a Jerusalén. Entonces el cautiverio babilónico y el cautiverio asirio se ven en Isaías 51, versículo número 4, como un mismo periodo. Y ahora mira lo que dice el versículo número 5 en adelante. Escucha esto. Y ahora, habla Dios, escucha. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Llegamos a una parte extraordinariamente importante del libro de Isaías. ¿Por qué razón? Porque ahora lo que el profeta está diciendo es que el exilio, el castigo y retribución divina que llevó a Israel, pueblo de Dios, a morar en las naciones extranjeras por causa de su propio pecado, en vez de obrar la restauración, restablecimiento, exaltación del nombre de Jehová Dios, en vez de obrar la justicia de Dios en la exaltación de la gloria de Jehová, y en vez de resultar en la glorificación del nombre de Jehová Dios a través de las naciones, en realidad produjo lo contrario. En vez de vindicar, exaltar y traer gloria al nombre de Jehová, el cautiverio, el exilio de su pueblo en las naciones del mundo, lo que trajo fue que su nombre fuese profanado y blasfemado en medio de las naciones extranjeras. Y aquí hay algo maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque este es precisamente el versículo. Atención, el único versículo en todo el Antiguo Testamento, es el único versículo que cita el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 2, con cita textual, con total claridad, para mostrarnos en qué punto se conecta la historia del éxodo de Israel, la historia del exilio y del cautiverio de Israel con la historia de Jesús el Mesías. Mira lo que dice, vamos a dejar un dedo allí en Isaías 52 y vamos a ver dónde está citado el pasaje de Isaías 52, versículo número 5 en el Nuevo Testamento. Míralo aquí. Se encuentra precisamente en Romanos capítulo número 2, versículo 24. Pero para entender este pasaje, mira lo que dice el apóstol. Romanos capítulo número 2, versículo 24, encontramos el pasaje y vamos a leerlo. Escucha, mira cómo lo decía Isaías, que de continuo todo el día el nombre de Jehová era profanado en las naciones. Mira lo que dice Romanos 2, 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, entre las naciones, por causa de vosotros. ¿Te das cuenta? Y ahora mira esto. ¿A qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo Romanos cuando cita ese pasaje? Mira lo que se refiere. Desde el versículo número 17, Romanos nos enseña qué es lo que intenta comunicar. Romanos 2:17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios.
Versículo 18, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú pues que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y aquí está el versículo. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En otras palabras, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo que Israel, para aquello en que Dios la escogió, para ser luz de las naciones, para dar conocimiento y voluntad de Dios a las naciones del mundo, para ser el instructor de los ciegos del mundo y alumbrar al mundo que vivía en tinieblas, para deshacer los efectos del pecado de Adán sobre la humanidad, Israel en esa misión lamentablemente no fue fiel. El plan lamentablemente no se cumplió con Israel. Y en vez de glorificar y exaltar su nombre, el nombre de Jehová Dios entre las naciones del mundo, Israel fue responsable de que el nombre de Jehová, en vez de exaltado, fuese profanado y blasfemado por su causa entre las naciones del mundo. Y eso es exactamente lo que dice Isaías. El exilio, el cautiverio, sacar a Israel de su tierra para esparcirlo entre las naciones del mundo, no trajo gloria al Señor. Todo lo contrario, el nombre de Jehová fue blasfemado. Y entonces aquí hay un punto interesante. En las escrituras del Antiguo Testamento, la profanación, la blasfemia del nombre de Jehová por parte de Israel, por parte de su cautiverio entre las naciones del mundo, tiene un paralelo en otro profeta, y es el profeta Ezequiel. Vamos a leer el profeta Ezequiel en el capítulo 36 para que veamos cómo Ezequiel e Isaías se conectan precisamente en este punto, en el punto en el cual el cautiverio babilónico, en vez de traer gloria al nombre de Jehová, en vez de mostrar la dignidad, la belleza del carácter de Dios, lo que hizo fue profanarlo en medio de las naciones. Ezequiel capítulo número 36, y vamos a leer el versículo número 20. Mira lo que dice aquí. Ezequiel 36, versículo número 20, dice así: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, es decir, cuando el pueblo de Israel, habiendo sido expulsado de la tierra prometida por causa del cautiverio, y fue llevado cautivo, preso a las naciones extranjeras, dice el profeta Ezequiel, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, escucha esto, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Mira lo que dice el versículo 21, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Versículo 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. En otras palabras, mira lo que el profeta Ezequiel promete para el pueblo de Dios. El profeta Ezequiel dice así: ustedes, Israel, por causa de ustedes y de su infidelidad, mi nombre, el nombre de Jehová, ha sido profanado en medio de las naciones a donde ustedes han ido a parar. Pero yo, Jehová, dice el profeta Ezequiel, he tenido dolor al ver profanado mi santo nombre. Así que haré algo maravilloso. Yo voy a engrandecer mi nombre. Lo voy a glorificar de nuevo. ¿Y qué dice exactamente el profeta Ezequiel en el versículo 24? ¿Cómo iba a ser, mejor dicho, cómo iba a ser engrandecido el nombre de Jehová en el versículo 23? Mira lo que dice. Cuando sea santificado
en vosotros delante de sus ojos. En otras palabras, Dios se iba a encargar de mostrar su gloria de nuevo a través de su pueblo en la tierra. ¿Cómo haría Dios esto? Mira esto, es aquí donde Isaías y Ezequiel se conectan. Cuando el nombre de Jehová fue profanado por el exilio, mira lo que Jehová Dios se proponía hacer. Isaías 51, versículo número 6. Isaías 51, versículo 6. Por tanto, mi pueblo, escucha esto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es la cosa? Es decir, de manera maravillosa, Ezequiel profetiza que el cautiverio resultará en que de nuevo Jehová el Señor muestre la grandeza de su nombre al ser santificado en el pueblo, a través del pueblo, de nuevo. Y ahora Isaías dice que cuando el nombre de Jehová fue profanado en medio de las naciones todo el día a donde Israel fue a morar, entonces Isaías 52, versículo 6 dice que por causa de la profanación de su nombre, Jehová hará nuevamente conocer a su pueblo su nombre. ¿Cómo? Porque Él mismo se haría presente. ¿Cómo se presentaría Jehová en su gloria en medio de su pueblo? ¿Cómo es que la gloria de Jehová se iba a manifestar sobre su pueblo? ¿Cómo es que Dios se iba a hacer presente en medio de su pueblo? Aquí comienza Isaías 52 a decirnos cómo. Mira lo que dice Isaías 52. Atención. Versículo número 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que trae buenas nuevas. La palabra buenas nuevas en hebreo que se utiliza aquí es la palabra hebrea basar. En otras palabras, mira lo que diría más o menos el hebreo. La palabra hebrea basar, si usted la busca en un diccionario hebreo, es exactamente la misma palabra que significa también carne. La palabra buenas nuevas, buenos anuncios, alegres noticias, frescas noticias, es exactamente la misma palabra hebrea que significa carne. En otras palabras, es como si Isaías estuviese diciendo que Jehová el Señor, habiendo prometido hacerse presente en medio de su pueblo, anuncia las buenas nuevas, y esas buenas nuevas se anuncian por medio de la encarnación del Dios Altísimo. Y eso es exactamente lo que Isaías nos va a decir. Mira lo que dice así. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae, del que anuncia buenas nuevas, del que anuncia encarnación, del que anuncia la encarnación del Dios Altísimo que se hará presente en medio de su pueblo. Y dice, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica, del que anuncia salvación. ¿Sabes cómo se dice esa frase en hebreo? Del que anuncia salvación. ¿Sabes cómo se dice? Mira cómo dice el hebreo. Mira cómo lee el hebreo. Escucha, el hebreo leería así en Isaías 52, versículo 7. Del que trae salvación, Masmilla Yeshua. ¿Puede ser esto algo más maravilloso? Del que anuncia Yeshua, del que trae salvación. Es casualidad que a Jesucristo, cuando fue encarnado como el Dios Altísimo entre su pueblo, se le llamara Yeshua, se le llamara Jesús en el Nuevo Testamento. No es casualidad. El profeta está anunciando la encarnación de Dios, la salvación de Dios hecha carne. Jesucristo sería la encarnación de Dios hecho carne. ¿Para qué? Para que nuevamente el nombre de Jehová, la gloria del Dios eterno, fuese de nuevo mostrado en el mundo. Jesucristo se encarna
para que las naciones del mundo y el pueblo de Israel puedan ver nuevamente la gloria del nombre de Jehová que había sido profanado entre las naciones. Por eso Juan capítulo 17 dice: Padre, he acabado la tarea que me diste, he finalizado tu obra que me diste. ¿Y qué dice? He mostrado tu nombre a aquellos que del mundo me diste. Te he glorificado. Es lo que dice Jesús. Y ahora Juan 17 dice algo maravilloso. La gloria que me diste, dice Jesús, yo les he dado a ellos para que el mundo conozca que tú me enviaste. En otras palabras, la gloria del nombre de Jehová que Jesucristo trae a la tierra, encarnando a Jehová en medio de su pueblo, para mostrar a las naciones del mundo que Jehová es bueno, que Jehová es maravilloso, que Jehová es extraordinariamente leal y fiel a sus promesas. Esa gloria Jesús la encargaría después de su partida a su pueblo, para que, como dijo el profeta Ezequiel, en vosotros yo sea santificado de nuevo, para que en el pueblo que cree en el Mesías, Jehová nuevamente fuese glorificado y santificado en medio de las naciones. Y eso es lo que dice Isaías. Y ahora mira esto. ¿Recuerdas que Isaías 51 decía que Jehová no le daría a beber más nunca la copa de la ira a Jerusalén, pero se la daría a las naciones que aturdieron, a las naciones que invadieron al pueblo de Israel y lo llevaron preso a las naciones extranjeras? Bueno, ahora mira lo que dice Isaías capítulo número 52. Atención. Versículo número 10. Isaías 52, versículo 10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Mira esto, es decir, el profeta se imagina que, como ha dicho en el capítulo 51, que Jehová le quitó la copa de la ira a Jerusalén y se la va a dar a las naciones. ¿Qué significa eso? Que Jehová va a salvar a su pueblo mientras se desnuda su brazo para raer con poder e ira las naciones del mundo, salvando a su pueblo y trayendo juicio a las naciones vecinas. Pero eso no es lo que significa que el brazo de Jehová se iba a desnudar. Eso no es lo que significa. Lo que significa para el profeta que el brazo se iba a desnudar es que Jehová Dios, el Dios de los cielos, se despojaría a sí mismo y tomaría forma de siervo. Es casualidad que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo número 2, versículo 5, comience su pasaje maravilloso acerca de la humillación del siervo sufriente de esa manera. Escucha, Filipenses capítulo número 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué dice Isaías 52, versículo 10? Que las naciones del mundo verían la salvación de Jehová cuando el brazo de Jehová se desnudara. Pero en vez de desnudarse el brazo de Jehová para raer de la superficie de la tierra a las naciones del mundo, el brazo de Jehová se desnudó cuando Jehová Dios se despojó a sí mismo y habitó en medio de la humanidad, haciéndose siervo y humillándose a sí mismo como siervo hasta la muerte de cruz. De eso se trata Isaías 53. Por eso Isaías 53 comienza diciendo así, mira esto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué anuncio? El anuncio de salvación. Por eso dice Isaías 52:7, cuán preciosos, cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia, más milla salvación, más milla besar, es decir, más milla besar, que quiere decir el que anuncia la encarnación, el que trae buenas nuevas, más milla Yeshua, el que anuncia a Yeshua, el que anuncia a Jesús. Y mira lo que dice,
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53, versículo 1. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Nota, el brazo de Jehová se iba a manifestar no para raer de la superficie de la tierra a las naciones, sino que se iba a manifestar como el Dios que se despojó a sí mismo, se desnudó de sus atributos divinos y voluntariamente se hizo siervo, habitando entre nosotros, encarnándose en medio de la humanidad, de carne y sangre, para librar por medio de la muerte al que tenía, para destruir, por medio de la muerte al que tenía el poder y el imperio sobre la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos aquellos que por temor a la muerte vivían durante toda su vida sometidos a esclavitud. Esta era la verdadera esclavitud. La esclavitud de la muerte, la esclavitud del pecado. Y para eso Jehová se desnudó su brazo, para eso Jehová se despojó a sí mismo, para venir a habitar en forma de siervo en medio de nosotros. Mira lo que dice Isaías 53, hablando en términos de el rey davídico, el renuevo de la casa de David de Isaías capítulo 11, dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. En otras palabras, este siervo no tendría sino la marca, el sello de la humildad. Sería un humilde siervo, un retoñito de la casa de Isaí, que quedaría después de la tala y de la destrucción del bosque, del Líbano y de todo Israel. Un retoñito, un renuevo que saldría de tierra seca, sin parecer en él, sin hermosura le veríamos. ¿Pero qué? Pero este renuevo, este retoñito, ¿qué iba a hacer? Oh, escucha esto. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En otras palabras, Dios promete la restauración completa, la cura, la sanación de su pueblo por medio del Mesías, que sufriría en su propio cuerpo los dolores, las aflicciones, las debilidades, las enfermedades del pueblo. Llevaría el castigo de su paz, porque en él nuestros pecados, nuestros delitos, nuestra perversión, nuestra rebelión serían cargadas, como si todo el mal y el imperio de la muerte fuesen reunidos en un solo punto y puestos sobre él, sobre el madero, para que como maldito de Dios, sin esperanza de resurrección, habiendo escogido voluntariamente sufrir la muerte eterna, sin esperanza de resurrección, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Porque si hubiese sido apedreado, la gente que vio su apedreamiento hubiese pensado que éste habría tenido oportunidad de arrepentirse y, arrodillándose en medio del apedreamiento, pedir perdón a Dios y tener la esperanza de la resurrección. Pero al ser colgado de un madero, Isaías declararía que Jesucristo estaría siendo, versículo número 8 en adelante, por cárcel y por juicio fue contado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cortado de la tierra de los vivientes significa que la muerte que el Mesías sufriría sería una muerte que delante de todo el pueblo era la maldición de la ley, la maldición de Jehová sobre él, sin esperanza de resurrección. Nota esto. Nosotros, los seres humanos, nos aferramos con una fuerza indecible, una fuerza sobrehumana a la esperanza de la vida. Nos aferramos a la vida, y ante cualquier peligro de muerte nos aferramos con toda nuestra fuerza a la vida que conocemos. Y escucha esto.
La vida que tú y yo conocemos es una vida de dolor, es una vida de sufrimiento, es una vida de angustias, de ansiedades, de estrés, de obligaciones, de sufrimiento. Es una vida que, a pesar de tener y ser adornada con momentos de alegría y de gozo, pareciera que el gozo se va y se nos escapa, se nos esfuma de nuestras manos cuando el dolor, la muerte, la enfermedad, la tragedia llega a tocar la puerta de nuestro hogar. Pero la vida que Jesús conocía era la vida eterna con el Padre de gloria en medio de las eternas alabanzas de la hueste celestial. La vida a la que el Mesías renunció era la vida celestial, la vida eterna en la cual no hay corrupción, la vida celestial en la cual no hay sombra de dolor, la vida perfecta del cielo. A esa vida el Mesías renunció, y a costa y a riesgo de pérdida eterna, el Mesías vino a poner su vida en un madero, llevando la maldición de nuestros pecados sin esperanza de resurrección. Él, el Dios de los cielos, en la persona de su Hijo Jesucristo, estuvo dispuesto a perder su vida para siempre para llevar nuestros pecados y ofrecernos perdón y sanación. Él no veía salida del sepulcro en aquel día cuando encomendó a Dios su espíritu. Él pensaba que el pecado era tan horrible como es en esencia, que Jehová, que temía que su padre no lo levantara jamás de la tumba, creyendo que ponía su vida a muerte eterna para siempre. El Mesías murió sobre el madero. ¿Y sabes para qué? ¿Sabes para qué? Para que, poniendo su vida a pérdida eterna, a muerte eterna, Él, siendo cortado de la tierra de los vivientes, pudiese ver al fin de parte de Jehová linaje sobre la tierra, pudiese engendrar una descendencia. Y eso es exactamente lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 9 al 11. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿recuerdas dónde Romanos e Isaías se conectan? ¿Recuerdas dónde Ezequiel e Isaías se conectan? En aquel punto donde Israel, en su historia de cautiverio, en su historia de exilio, de ser llevado preso y cautivo a las naciones, había blasfemado y profanado el nombre de Jehová. En ese punto, Jehová no rechazaría su plan. Jehová no abortaría su plan para bendecir al mundo entero, deshaciendo el pecado de Adán y el pecado que había afectado como consecuencia a toda la humanidad. Dios no abandonaría su plan. Y en el momento en que Romanos e Isaías se conectan, en el capítulo 2 de Romanos, entonces el apóstol Pablo nos enseña que en vez de renunciar a su plan, en vez de ser desleal a su plan, de bendecir al mundo por causa de la infidelidad de su pueblo, como Romanos capítulo 3 lo pregunta en el versículo número 3, pues que si algunos de ellos han sido infieles, su infidelidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios en vez de abortar el plan. Romanos dice, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea juzgado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Jehová es leal, Dios es fiel y no abandona su pacto, pues es pacto eterno con el cual se ha propuesto bendecir a toda la humanidad. ¿Y qué hizo? Oh, mira lo que hizo. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora,
aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué cosa? La justicia de Dios, la salvación de Dios, la gloria de Dios que se iba a encarnar en Jesucristo, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, la fidelidad de Dios, el inalterable amor de Dios por la raza caída se manifestó por medio de la fidelidad de Jesucristo para beneficio para todos los que creen en Él, por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora la humanidad entera puede ser justificada gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El profeta Ezequiel diría que en el momento en que el nombre de Jehová fue blasfemado y profanado entre las naciones del mundo, el profeta Ezequiel anuncia que Jehová Dios iba a hacer una cosa nueva. Derramaría desde los cielos una lluvia y con su agua purificadora limpiaría las iniquidades del pueblo y pondría un corazón nuevo en el pueblo y un espíritu nuevo en el pueblo y haría que el pueblo anduviese en sus preceptos y sus leyes. Oh, eso es exactamente lo que hace Jesús. Jesucristo viene a la tierra, se encarna para mostrar la gloria del verdadero nombre del Padre, el verdadero carácter del Padre delante de las naciones del mundo y atrae a todo aquel que contempla ese carácter, atrae a todo aquel que contempla ese sacrificio maravilloso que obró nuestra redención en la cruel cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario el mundo entero es atraído para contemplar el nombre glorioso de Jehová, restaurado y reglorificado entre las naciones del mundo, porque Israel había fallado en enaltecerlo e Israel había profanado este nombre. Pero en la cruz el Dios encarnado engrandece su propio nombre y atrae las miradas de todos aquellos que, habiendo visto la cruz, la glorificación del nombre de Jehová, se preguntan: ¿qué Dios es este que es tan fiel como para entregarse a muerte eterna por mi causa? ¿Qué Dios es este? Y habiendo sido movidos por el amor inalterable de Dios por la raza humana, aquel que contempla la glorificación del nombre de Jehová en la cruz de Jesucristo es sanado por la efusión del Espíritu que como agua purificadora limpia el corazón, lo transforma, lo hace de nuevo y pone en su lugar la ley de Dios para que el pueblo finalmente ya no tenga que volver a otro exilio, ya no tenga que volver a otro cautiverio, sino que el pueblo ahora ande en los preceptos, en los estatutos de Jehová y el pueblo ahora sea instrumento de gloria para el Dios Altísimo. De eso se trata Isaías 52 al 53. Y así se conecta con Ezequiel 36 y así se conecta con Romanos capítulo 3. Que ahora, habiendo justificado por medio de la redención que es en Cristo, tanto a judíos como gentiles, forman una nueva familia, la familia del Mesías, del Dios encarnado en medio de su pueblo. Habiendo dicho esto, y esperando que haya sido para tu crecimiento personal, se despide en esta hora tu servidor Manuel Ospino diciéndote bendiciones. Chao, chao.